Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Praxedis Vargas Torres y soy alumno del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y el día de hoy voy a presentar la arquitectura estadounidense. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional, del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda, mediante recorridos imaginarios, apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico-virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. La arquitectura de los Estados Unidos demuestra una amplia variedad de estilos arquitectónicos y formas construidas sobre la historia del país, de más de 4 siglos de independencia, y el antiguo dominio español y británico, multicultural, y ha sido moldeada por muchos factores internos y externos, y distinciones regionales. En conjunto, representa una rica tradición ecléctica e innovadora. Dicha arquitectura ha sido marcada por grandes arquitectos de los cuales voy a hablar en esta presentación. Dichos arquitectos fueron claves y piezas fundamentales no solo para Estados Unidos, sino también de forma internacional. Mies van der Rohe fue un arquitecto diseñador industrial germano-estadounidense que, junto a Walter Gropius, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Arquitecto innovador en Alemania durante la República de Weimar, fue el último director de la escuela de la Bauhaus, una escuela de arte y arquitectura germana de la arquitectura moderna, con el ascenso del nazismo al poder, que se oponía frontalmente a la modernidad que esta escuela representaba. Se ordenó su cierre, y Mies emigró a Estados Unidos. Allí aceptó el puesto de director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. Mies buscó establecer un nuevo estilo arquitectónico que pudiera representar a los tiempos modernos, como ya hicieron el clasicismo y el gótico por sus respectivas épocas. Así creó una influyente arquitectura propia del siglo XX, expuesto con extrema claridad y sencillez. Sus proyectos de madurez usan materiales modernos como acero industrial y grandes láminas de vidrio para definir espacios interiores. Persiguió una arquitectura con estructuras mínimas destinadas a crear espacios abiertos que fluyen sin obstáculos. Se refería a sus obras como arquitectura de piel y huesos. Dejó como legado unos nuevos cánones arquitectónicos que expresan el espíritu de la era moderna, y a menudo se le asocia con la cita de dos aforismos: menos es más y Dios está en los detalles. Emigración a Estados Unidos. El auge del nazismo en Alemania le obligó a emigrar a Estados Unidos en 1937, donde fue nombrado director de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Illinois de Chicago, que posteriormente remodelaría para que fuera dedicada a la enseñanza y a la investigación, y que se concluyeron a lo largo de los años 50. En 1939 se convirtió en director de Departamento de Arquitectura del Instituto Armour, el cual año más tarde se uniría al Instituto Lewis para formar el Instituto Tecnológico de Illinois. En 1940 conoce a Laura Marx, que lo acompañaría hasta su muerte. En 1944 se hace ciudadano de los Estados Unidos. De 1945 a 1950 construye la Casa Farnsworth en Plano, Illinois. Entre los años 48 y 51 hace realidad su sueño de construir un rascacielos de vidrio con las dos torres del Lakeshore Drive Apartments de Chicago, y más tarde el Commonwealth Promenade Apartments, también en la misma ciudad. Entre sus obras más emblemáticas
De esta época destaca el edificio Seagram de 1958, que es un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce, construido en Nueva York, junto con su discípulo Philip Johnson. En 1958 se jubila del Instituto Tecnológico de Illinois. De 1962 a 1968 construye en Berlín la Galería Nacional. Se trata de un edificio dedicado a exposiciones de obras de arte, formado por una gran sala cuadrada, construida completamente de cristal y acero, y situada sobre una extensa terraza de losas de granito. En 1900, el 17 de agosto de 1969 muere en Chicago. Se le considera uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, que tiene muchísimas obras, que en especial, además de las nombradas, también está el Museo de Arte en Houston, que es el Collin Hall, apartamentos de Promontory, complejo residencial de apartamentos de Chicago, está la Biblioteca Pública del Distrito de Columbia en Washington, D.C., Richard King Malone Hall of Science, que es la Universidad de Duquesne en Pittsburgh. También está el IBM Plaza, que es torre de oficinas en Chicago. Alumni Memory Hall, Instituto de Tecnología de Illinois. Carr Memorial Chapel, que es la capilla del Instituto de Tecnológico de Illinois. Y así tiene una gran extensión de obras que dejó en su legado, en su gran vida. Walter Gropius fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador de la escuela de la Bauhaus. En 1934, Gropius se exilió de Alemania al sufrir agresiones de los nazis a su trabajo y a la escuela Bauhaus. Vivió y trabajó 3 años en Inglaterra y después se trasladó a los Estados Unidos, donde fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard en 1946. Fundó un grupo de jóvenes arquitectos que se denominó The Architects Collaborative, más conocido como TAC. Durante varios años se ocupó personalmente de dirigir y formar el grupo. El que pudiera entrar con entusiasmo en un grupo de tal clase muestra su profunda fe en el trabajo de equipo, que siempre consideró necesario en la construcción moderna. The Architects Collaborative ha realizado una interesante aportación a la arquitectura norteamericana del siglo XX, en la que se encuentran varias casas de viviendas, todas las cuales presentan claras soluciones en la planta y en la instalación. Las últimas muestras de su obra arquitectónica fueron la construcción del complejo universitario de Bagdad (1960), la Embajada de Estados Unidos en Atenas (1961), el edificio de Pan Am Grand Central City Building en Nueva York de 1963 y el edificio de John Kennedy en Boston (1964), entre otros. Cabe citar también a algunas de sus publicaciones: Rebuilding Our Communities de 1964 y Architect and Design in the Age of Science de 1952 y Scope of Total Architecture de 1955. Los otros socios eran Norman S. Fletcher, Jen Bondeman Fletcher, John C. Harkness, Sarah P. Harkness, Robert S. Macmillan, Louis A. Macmillan y Benjamin C. Thompson. Entre las obras que realizaron en este periodo se encuentran la fábrica de porcelana Rosenthal en Self, Alemania, la Universidad de Bagdad y los edificios Package House System. Gropius murió con 86 años de edad. Frank Lloyd Wright fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense, que diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba, una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Fue el iniciador del movimiento
Prairie School, desarrollando el concepto usoniano de la vivienda. En 2009, 8 obras de Wright fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Wright abandonó su familia en 1909 y viajó a Europa el año siguiente. Presentó sus trabajos en una exposición de arquitectura y diseño en Berlín, donde obtuvo un gran reconocimiento. Una publicación que se editó sobre sus obras influyó a las nuevas generaciones de arquitectos europeos. De regreso a los Estados Unidos diseñó su propia vivienda, Tilley's, que en el transcurso de los años se quemó en 3 ocasiones y que Wright construyó siempre de nuevo. Los años comprendidos entre 1900 y 1910 acabaron la denominada etapa clásica, durante la que escribe varios libros y dicta algunas conferencias. Este periodo es clasificado por el propio arquitecto como el de las casas de la pradera, por el gran número de casas de verano que edifica en los bosques o junto a los lagos de Wisconsin y Michigan, en los suburbios boscosos del norte de Chicago. En 1901 dicta la Conferencia de Arte y Artesanía de la Máquina, en la Sociedad de Artes y Oficios de Chicago. En 1904 construye la Fábrica Larkin, de carácter monumental, estructura rectangular y fachada de ladrillo. Para este edificio diseña también el mobiliario, adecuándolo a su función laboral. La obra más famosa de este periodo es el United Temple, Oak Park, 1904, en el que utiliza el hormigón armado por primera vez y deja la instalación eléctrica a la vista, como parte integrante de la arquitectura y el diseño. Otro proyecto innovador en cuanto al método de construcción fue la Casa Barnsdall, Los Ángeles, que se realizó mediante bloques de cemento prefabricados diseñados por Wright. Este método de construcción lo aplicó después también en otras de sus obras, tales como la Casa Millard. Para el diseño creó un bloque con figuras étnicas, mismo que usó como unidad de medida. El bloque fue fabricado con arena del lugar pretendiendo integrar la casa a su entorno. La casa Ennis Brown construida con lo que llamaba bloques de tela y que es el mayor de los construidos en Los Ángeles. Frank Lloyd Wright ayudó a iniciar el concepto de arquitectura orgánica, con interiores y exteriores en armonía equilibrada. En esta filosofía, una casa podría compararse con un organismo vivo, con todas las partes relacionadas con el todo, haciendo que la forma y la función estén totalmente entrelazadas. Philip Johnson fue un arquitecto estadounidense. Es reconocido por su casa de cristal en New Canaan, Connecticut, de arquitectura moderna, y el 550 Madison Avenue y 190 South LaSalle Street en Chicago, de arquitectura posmoderna. En 1978 fue galardonado con la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos, y en 1979 obtuvo el primer Premio Pritzker de Arquitectura. Nació en Cleveland, Ohio, estudió arquitectura e hizo después un máster de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Harvard. Una vez terminó los estudios, Johnson aceptó el cargo de director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno en Nueva York. En los años siguientes se dedicó a muchas actividades, excepto a la práctica de la arquitectura. Fue crítico, autor, historiador y director de museo, hasta que finalmente, ya con 36 años de edad, se concentró en la arquitectura y diseñó su primer edificio. A partir de entonces empezó su trayectoria como arquitecto. Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas a Louis Mies van der Rohe y también a Le Corbusier, cuando estos viajaban a Estados Unidos. Con Mies tuvo una estrecha relación y colaboró más tarde con él en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram, en Nueva York. Desde 1989 Johnson vivió en un semi-retiro. Dedicó su tiempo sobre todo a proyectos propios, aunque siguió como consejero del antiguo despacho. Uno de sus últimos diseños fue para una nueva escuela de bellas artes en el estado de Pensilvania.
Las obras más famosas de Johnson es probablemente la Casa de Cristal, la New Canaan Connecticut. Es un edificio cuya estructura metálica muy esbelta que no oculta la visión. Todas las paredes son enteramente de vidrio, de forma que la casa se hace transparente, permitiendo ver desde un lado qué ocurre en el otro, mirando a través del edificio. Johnson diseñó la casa para sí mismo y al mismo tiempo como tesis para su graduación. Desde entonces, Johnson vivió siempre en ella, por lo que también se le denomina Casa Johnson. Y entre otras obras representativas está también la Torre International Place en Boston, la Torre Tycoon de Viena, Virginia, la Torre Momentum de Dallas, Texas, la Torre Unit Bank de Denver, la Torre Bank of America de Houston, el edificio Pensoy Place, entre otros. Louis Henry Sullivan, considerado el primer arquitecto moderno de América, nació el 3 de septiembre de 1856 en Boston. Cursó estudios de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y entre 1874 y 1876 vivió en París, donde asistió a la École des Beaux-Arts. A su regreso de Europa, se estableció en Chicago, donde se estaba llevando a cabo la reconstrucción de la ciudad destruida por el gran incendio de 1871. Trabajó para el ingeniero Frederick Baumann, ocupándose de los problemas estructurales relativos a las grandes obras. En 1879 formó la sociedad con Dagmar Adler, de quien en 1881 pasaría a ser socio. Con la Escuela de Chicago, Louis Sullivan comenzó a desarrollar una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. Creó formas originales, siendo capaz de conseguir una unidad estética en los edificios de altura. Sus diseños combinaban paredes de albañilería con detalles de terracota, enlazaba formas geométricas y defendía que el ornamento, cuando fuera usado, debería ser sacado de la naturaleza, rechazando referencias clásicas, principios que fueron tenidos en cuenta por su pupilo en el desarrollo del programa I Home in a Prairie Town. Sullivan también fue un prestigioso teórico que expresó sus ideas en conferencias y escritos, como el ya clásico Autobiografía de una idea. Su famosa afirmación "la forma sigue a la función" se convirtió en leitmotiv para muchos de sus colegas, aunque él nunca la aplicó de forma literal, sino tan solo en el sentido de que la idea de un proyecto podía partir simplemente de sus consideraciones funcionales. Y pues Louis Sullivan murió en Chicago el 14 de abril de 1924. Por mi parte sería todo. Espero les haya gustado la presentación y nos vemos la próxima.